Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre los criterios de congruencia de triángulos. Para eso hay que tener claro que existen tres criterios. El primero, lado, lado, lado. Tenemos lado, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Pero empecemos primero con esta consulta, que es congruencia de triángulos. Para hablar de congruencia de triángulos se dice que es la correspondencia entre sus vértices tal que los ángulos sean congruentes, es decir, que tengan la misma medida, al igual que sus lados que tengan la misma longitud. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo EDF y tenemos el triángulo ADF. Si ustedes observan, pueden ver que tienen la misma longitud en sus lados y tienen la misma medida en sus ángulos. Lo pueden observar aquí en estos dos triángulos. Comencemos entonces con el primer criterio, LLL, que significa lado, lado, lado. Se dice que cuando usamos este criterio, los triángulos tienen sus tres lados iguales, es decir, sus tres lados son respectivamente iguales. Veamos el primer triángulo, ADF. Si observan, tenemos las medidas en el lado AB de 6 centímetros, en el lado BF de 10 centímetros y en el lado FA de 7 centímetros. Luego observemos este otro triángulo, EFG. Tenemos en el lado EF 6 centímetros, FG 10 centímetros y GE 7 centímetros. Por lo tanto, si ustedes se fijan, podemos decir que esos dos triángulos son iguales. ¿Cómo lo decimos? Bueno, el lado AB es igual al lado EF. Luego decimos que el lado BF es igual al lado FG. Y por último, que el lado FA es igual al lado GE. Lo estamos observando, ¿cierto? Por lo tanto, una vez que tenemos estos tres datos, podemos decir claramente que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFG. Si se fijan, estamos con el primer criterio, que es lado, lado, lado. Vamos al segundo criterio, LAL, lado, ángulo, lado. En este dice que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Observemos entonces, tenemos el triángulo EFG y el triángulo MNO. Observemos el lado EF mide 9 centímetros y en el triángulo el lado MN también mide 9 centímetros. Luego en el primero tenemos EG mide 8 centímetros y aquí MO mide 8 centímetros. Ahora si nos fijamos en el ángulo FG, tiene un valor de 100.3 grados y en este el ángulo NMO tiene un valor de 100.3 grados también. Por lo tanto, ¿a qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Podemos decir que el lado EF es igual al lado MN. También que el lado EG es igual al lado MO y que el ángulo FEG es igual al ángulo NMO. Por lo tanto, teniendo esos tres datos, podemos decir que se cumple el criterio lado, ángulo, lado, ya que hay dos lados y un ángulo entre ellos que son respectivamente congruentes. Y así demostramos que el triángulo EFG es congruente con el triángulo MNO. Vamos al tercer y último criterio, que es el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué nos dice este criterio? Un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Tenemos el primer triángulo NMO y el segundo ABC. Si se fijan ustedes, el lado NO es igual a 12 centímetros y en el segundo triángulo el lado AC es igual a 12 centímetros. Luego obtenemos en el primero el ángulo MNO es igual a 25.21 grados y en el otro triángulo el ángulo BAC es igual a 25.21 grados. También podemos observar el ángulo MON es igual a 31.93 grados y aquí el ángulo BCA
es igual a 31.93 grados. Es decir, tienen la misma medida. ¿A qué podemos llegar? Podemos decir entonces que el ángulo MNO es igual al ángulo BAC. Y también podemos decir que el ángulo NOM es igual al ángulo ACB. Y el otro dato, el último dato que tenemos es que el lado NO es igual al lado AC. Por lo tanto, cumplimos lo que nos piden en este criterio, que es un lado y dos ángulos adyacentes a él que sean respectivamente congruentes. Una vez cumpliendo esta condición, entonces podemos afirmar que el triángulo NMO es congruente con el triángulo ABC. Y con este terminamos lo que son los criterios. ¿Sí? Recuerden que son 3 criterios. Entonces, veamos aquí al final, dice, para determinar que dos triángulos son congruentes deben cumplir cualquiera de los criterios anteriores. ¿Y cuáles eran esos criterios? El primero, lado, lado, lado. El segundo, lado, ángulo, lado. Y el tercero, ángulo, lado, ángulo. Espero hayan aprendido un poco y nos vemos en el próximo video.